Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por estar una vez más reunidos de esta manera, como hemos estado ya por muchas semanas, gracias al Señor. En esta oportunidad vamos a compartir acerca de la lección número 15 de las lecciones de vida, que sería la segunda lección relacionada con las reuniones. La semana pasada vimos que tenemos una vida que se reúne. Así que tenemos una vida de oveja, que es una vida de andar en rebaño, en grupo, todo el tiempo juntos. Pero en esta ocasión vamos a considerar las diferentes clases de reuniones que deben tener los creyentes, según la revelación que hay en la Biblia. La primera que vamos a ver está en Hechos 27 y dice: el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para partir el pan. Entonces este versículo nos muestra que cada primer día de la semana los hermanos se reunían a partir el pan. Esta reunión del partimiento del pan hace alusión directa a la reunión de la mesa y de la cena del Señor, que se ve con un poco más de detalle en 1 Corintios 11, versículos 20, el 23 al 25. Esta reunión debe ser la primera reunión regular que debemos tener. Y es pues una de las reuniones principales, las cuales pues muestran a su alrededor de ella la madurez que pueda tener una iglesia. ¿En el qué sentido? En la forma en que pues tienen esta reunión. Esta reunión es para hacer memoria del Señor, del sacrificio que Él hizo en la cruz, y tiene una segunda sección que es donde se adora al Padre. Así que la primera sección se alaba al Hijo por sus logros, por todo lo que Él es, y en la segunda sección, después de haber participado del pan y de la copa, adoramos al Padre. Entonces, esta es la primera reunión que se establece cuando una iglesia, o la primera reunión que se tiene cuando una iglesia es establecida. Pues puede darse que en una cierta localidad no había iglesia local, pero algunos hermanos se mudaron o migraron a ese lugar, o de repente hermanos estuvieron llegando a ese lugar y predicaron el evangelio, y hay 2, 3 familias que empiezan a reunirse, eventualmente pasan a ser una iglesia local, y la primera reunión que se establece es esta, la de la mesa y de la cena del Señor. Es una reunión que se hace el primer día de la semana. Lo hacemos cada semana. No dice en ninguna parte que es el primer día del mes. No. Solo dice el primer día de la semana. Eso fue un domingo y así quedó. Cada domingo se practica esto. Esto lo menciono porque puede que salga la pregunta: ¿por qué lo hacemos cada fin de semana cuando en realidad muchas personas lo practican cada mes, por ejemplo? Pero está en Hechos 27, que el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para partir el pan. Entonces, van a haber otras 2 lecciones más adelante que tratan específicamente y exclusivamente sobre esta reunión. Sin embargo, podemos mencionar que es una reunión donde todos podemos participar. En esta reunión, en la primera sección, se alaba al Hijo. Todo es alrededor de Él. Por eso los hermanos nos han explicado de cantar ciertos himnos nada más. Entonces estos himnos giran alrededor del Señor, no son himnos que hablan de nuestras necesidades, de las cuestiones terrenales o aún espirituales, pero que tengan que ver con nosotros, sino están relacionados los himnos con los logros del Señor, con lo que Él es, con lo que Él hace, con lo que Él ha hecho, relacionados con Él. Culmina en un momento donde pues los hermanos tienen este sentir, ¿verdad?, que es el momento apropiado para ponerse de pie, pasar al frente donde está el pan y la copa, y bendicen de nuevo el pan y la copa, parten el pan y lo reparten entre todos los que están ahí. ¿Entre quiénes? Entre los que han sido salvos. Hay algunos que pues han recibido al Señor pero no han sido bautizados, así que deben ser bautizados para poder participar de la mesa del Señor. Pero algo importante en esta reunión, y aunque seguramente lo vamos a tocar en las lecciones que vienen, es importante que nosotros aprendamos
a discernir el cuerpo de Cristo. En principio esto es que tengamos un entendimiento cabal de lo que implica esta reunión. Esta reunión es una reunión sumamente importante. Es la que el Señor dejó establecida, diciendo: haced esto todas las veces que comieres el pan y bebieres la copa, hacedlo en memoria de mí. Entonces, entender que también, aparte de que pues alabamos al Hijo y adoramos al Padre, pero también el pan y la copa separados, puestos enfrente, representan la muerte de Cristo. Con tenerlo ahí, con orar y cantar alrededor de estos elementos, estamos anunciando su muerte. ¿Por qué su muerte? Porque está el pan, que representa el cuerpo de Cristo, y está la copa, la cual representa la sangre de Cristo. Y estos dos elementos están separados. Entonces están separados uno del otro. Entonces un cuerpo sin sangre está muerto. Así que el pan y la copa representan la muerte de Cristo, por un lado. Por otro lado, estamos comiendo de su cuerpo y bebiendo de su sangre, de una manera simbólica, lo cual también representa la manera en que nosotros nos unimos al Señor. No la unión inicial cuando recibimos al Señor, sino una unión que sigue dándose después de aquella unión inicial. Recordemos que tenemos al Señor como espíritu que mora en nuestro espíritu, pero tenemos al Señor como el espíritu que llena desde nuestro espíritu a nuestra alma. Y le está llenando constantemente y constantemente, lo cual es representado por el hecho de comer, de partir el cuerpo de Cristo, de comerlo, de beber su sangre. A Él lo adquirimos y lo ingerimos y eventualmente lo asimilamos. Así que esta reunión es muy importante, una reunión fundamental a la que nosotros no debemos faltar. Es una de las reuniones sumamente importantes que no podemos nosotros pasarla por alto. Así que si a usted le sale algún compromiso, alguna situación, tiene que laborar, tiene que esforzarse por no perderse esa reunión. No se pierda la reunión. No se quede sin participar de esa comunión, de esta alegría, de esta bendición de poder alabar al Señor, poder comer este pan, tener esta comunión en esta una sola copa y poder adorar al Padre junto con sus hermanos y hermanas. Así que esta es la primera reunión que se menciona en esta lección, que es la primera reunión a la que nosotros no debemos faltar, la primera reunión que se establece en una iglesia local cuando es eso, ¿verdad? Cuando es establecida. Así que mis amados hermanos y hermanas, no debemos perder de vista esta reunión. Siguiente reunión la vamos a ver en Mateo 18, del 19 al 20. Dice: si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados, y sigue hacia adelante este verso, pero vamos a detenernos acá. Este versículo, estos dos versículos, nos habla acerca de la oración en una reunión. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan. Esto le debe sonar a usted, por ejemplo, cuando están en la reunión de oración y dicen: hermanos, vamos a orar por tal carga de oración. Vamos a orar por la escuela de la verdad, vamos a orar por tal conferencia, vamos a orar por los enfermos, por los necesitados, por los que no tienen trabajo, pero en cada una de estas cargas nos estamos poniendo de acuerdo. Entonces dice aquí otra vez: si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces es importante ponernos de acuerdo, es importante pedir. Y esto es tener esa comunión en cuanto a la reunión de oración. Esta clase de oración, donde dos o tres se ponen de acuerdo para pedir, es una oración más poderosa que solamente orar usted en su casa, yo en mi casa, yo voy en el carro o en el transporte orando, y aunque necesitamos orar mucho porque hay que orar sin cesar, y esto es para mantenernos en el Espíritu, para estar en constante contacto con Dios y recibir ese suministro de vida constantemente, no es lo mismo que nos pongamos de acuerdo con alguien más. Por eso, si usted tiene una necesidad, llame a alguien, hermano.
le llamo para que oremos juntos. Tengo tal y tal asunto. Amén, oremos. Y empezamos a orar. Hermano y hermana, esta clase de oración es muy poderosa. Esta es muy poderosa. ¿A qué punto? A que Dios, por un lado, escucha la oración. Y por otro lado, si la oración está de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que usted pida le será hecho. Porque tiene la capacidad, esa oración corporativa, tiene la capacidad de que lo que sea atado en la tierra, sea atado en el cielo. Y tiene la capacidad de desatar en la tierra lo que ha sido desatado en el cielo. Entonces, hermano y hermana, esta es la segunda reunión en la cual debemos participar. Pero mire, pues, ¿qué tipo de reunión es eso? ¿Qué tipo de oración es esta? Es en la cual nosotros nos ponemos de acuerdo. No sé cuál sea su trasfondo, pero algunos tienen ese trasfondo donde no se puede anotar nada. Si va a dar un mensaje tiene que ser como que es sin bosquejo, que es que lo que Dios le revela en ese momento es lo que da. Entonces lo que Dios me pide que ore en ese momento, oro. Eso pues no digo que esté mal propiamente, pero estos versículos hablan de ponerse de acuerdo y pedir. O sea, están poniéndose de acuerdo a pedir por algo específico y luego lo piden. Entonces, hermano y hermana, nuestras peticiones deben ser conocidas. Eso deben ser nuestras peticiones, conocidas, y deben ser oradas, ¿verdad? Deben ser oradas. Mire este otro versículo con relación a la oración, en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración con las mujeres. Nuevamente, una reunión de oración es mencionada. Y esta oración en Hechos 1 es la que trajo un derramamiento del Espíritu Santo que en ese día que fue conocido como el día de Pentecostés. Esto es por el tipo de oración. Esto tal vez no es como una reunión tal cual, porque en una reunión nos reunimos a las 7 y salimos a las 9, digamos, ¿verdad? Nos ponemos de acuerdo por las cargas, las oramos y luego nos vamos a casa. Pero esta oración era una oración en la que se perseveraba, se insistía, se elaboraba. Es decir, que pasaban orando, ellos estuvieron orando no sé cuántos días, ¿verdad? Entonces estaban juntos ahí orando, ministrando al Señor. Días completos, ¿verdad? Claro, el Señor se derramó. El Señor se derramó como el Espíritu, rebosó, trajo un rebosar tal que el denuedo que tenían ellos al hablar era un denuedo, era lleno de la vida del Señor, lleno de la unción del Señor. La gente era convencida, la gente era salva, y no solo por el denuedo, sino porque recibieron la capacidad de hablar en idiomas diferentes que ni siquiera sabían. Así que, de nuevo, hay otros tiempos de oración que son pertinentes, que son necesarios. Así que, hermano y hermana, no hay que elaborar en quitar ese pensamiento de que orar es aburrido, ¿verdad? Orar es cansado. Mejor coordinemos, mejor hablemos, ¿verdad? Mejor compartamos. Y está bien coordinar, está bien compartir, pero necesitamos edificar una vida de oración, es lo que hemos escuchado. Usted nunca ha escuchado algo como que diga, edifique una vida de coordinación o edifique una vida de enseñanza. No, hay que edificar una vida de oración. La oración es diferente. La oración es algo que hemos subestimado. Les puedo testificar en estos últimos meses, dejar de hacer cosas por orar. Y el Señor entonces, Él hace las cosas, no nosotros. Porque puede ser nuestra muy buena intención con el Señor, con los jóvenes, con los niños, con las hermanas y los hermanos, pero muchas veces hacemos cosas del Señor sin el Señor. Así que aquí hay otro tipo de oración, ¿verdad? Una oración en la que se persevera largo tiempo. Hasta el momento hemos visto dos tipos de reunión. Una, la reunión del partimiento del pan, que se hacía y se hace el primer día de la semana para hacer memoria al Señor. Luego, estamos viendo la reunión de oración, pero hemos visto hasta el momento dos reuniones de oración. Una en la cual
nos ponemos de acuerdo, tocamos al Señor, hay un sentir muy claro o hay una necesidad específica que muchas veces es evidente, ¿verdad? Es una necesidad que no podemos obviar. O también hay un sentir, viene el sentir del Señor. Como estando en Antioquía dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Pablo, es un sentir del Espíritu que viene. Pero estas reuniones de oración nos ponemos de acuerdo. La segunda reunión de oración es aquella donde se persevera unánimemente en oración. Eso es una permanencia larga, no es algo de un ratito nomás o de una hora, es una oración que realmente es larga. Vamos a ver otra de estas reuniones de oración. Hechos 4, del 24 al 31, dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este par de versículos nos hablan de cuando los discípulos del Señor estaban sufriendo persecución. Pero entonces, ¿qué hacía la iglesia? Se reunían para orar. Y ustedes ven estas oraciones, son oraciones que tienen, pues, tal vez se pueda decir un tanto de desesperación. Porque dice que ellos, habiendo oído lo que estaba sucediendo, alzaron la voz unánimes a Dios, ¿verdad? Y entonces, después de esa oración, que fue un clamor en voz alta, ¿verdad? Oraba a alguien y todos respondían amén. Oraba a otro y todos respondían amén de una manera muy intensa, ¿verdad? Hay una oración que es así, ¿verdad? Que cuando hay situaciones bien difíciles de salud o de necesidades, ¿verdad? De las que sean. Pero miren lo que trajo esta oración. Después de que terminaron de orar, el lugar tembló y todos tuvieron esa llenura, ese rebosar. Pero mire qué es lo que causa. Que hablaron con denuedo la palabra de Dios. Entonces, este es otro tipo de oración, tal clase de oración que todos fueran llenos exteriormente del Espíritu, pero por supuesto esta llenura se originó en el interior. Sale del espíritu humano y fluye, pero se manifiesta en este caso en el denuedo. En el denuedo, que es el ánimo para hablar, el ánimo para profetizar, el ánimo para predicar el evangelio. Entonces, esta es otra oración que se origina en una necesidad profunda. En una necesidad profunda que, por ejemplo, en el caso de... quiero ver si en el caso siguiente, todavía no voy a adelantar, pero en estos casos, por ejemplo, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, cuando Pedro estuvo en la cárcel, lo que los libró a ellos era la oración de la iglesia. ¿Por qué razón? Recordemos lo que vimos anteriormente. Que cuando se pide algo poniéndonos de acuerdo, Dios lo hace. Cuando se clama de esta manera, pues viene la llenura del Espíritu Santo, pero especialmente Dios se mueve a las personas, mueve las circunstancias, ¿verdad? Para liberar lo que haya que liberar, para atar lo que haya que atar, para retener lo que haya que retener. Así que, mis amados hermanos y hermanas, estamos viendo aquí lo poderoso que es esta reunión de oración en estos diferentes aspectos. Otra más que estaría aquí también en Hechos 12:5 y Hechos 12:12. Dos versículos, en Hechos 12 sería el versículo 5 y versículo 12. La primera frase del versículo 5 dice, pero la iglesia hacía ferviente oración a Dios por él. Hablando del caso de Pedro. Luego el 12:12, donde la casa de María, muchos estaban reunidos orando. El día que Pedro fue encarcelado, la iglesia oró, pero de una manera ferviente. Y eso es algo importante en la oración, ¿verdad?
Realmente el Señor nos escucha como sea que oremos, pero necesitamos usar un espíritu ferviente, ¿verdad? Esto tiene que ver mucho con nuestra voluntad, la voluntad de decidir poner esta mente en el espíritu. Como cuando hablamos del asunto de la mesa del Señor, cuando los hermanos están partiendo el pan y estamos invocando al Señor, estamos entendiendo lo que esto representa, lo que esto significa. Comprender completamente qué implica que comamos ese pan. Ahora, también necesitamos darnos cuenta lo que sucede cuando oramos. Entonces, para tocar el espíritu de otras personas, poder recibir la carga de Dios y que esta oración de veras mueva a Dios, no podemos estar amortecidos, ¿verdad? O estar muy silenciosos, ¿verdad? Necesitamos abrir nuestra boca, tocar al Señor y permitirle al Señor que Él ore esta oración. ¿Sabe cómo ora el Señor dentro de nosotros? Con gemidos indecibles. Esa es la manera, no es una manera, ahí no es como el cielo apacible, no, ahí no menciona el cielo apacible en la oración, ¿verdad? Hay una oración, debe ser ferviente, la otra oración era alzando la voz, ¿verdad? Alzaron unánimes la voz. Y entonces estos estaban reunidos hacían ferviente oración a Dios. Era una oración creyendo en el Señor, era una oración con palabras que transmitían la carga de Dios de librar a Pedro de la cárcel. Así que, mis amados hermanos y hermanas, vemos 4 aspectos o 4 tipos de reunión de oración. Tal vez no sé si llamarle de esta manera, pero la reunión de oración podría tener estos 4 tipos o 4 características, ¿verdad? Una, aquellas donde nos ponemos de acuerdo. Mateo 18, el 19 y el 20, es una reunión en la cual nosotros nos ponemos de acuerdo por lo que vamos a orar, por lo que le vamos a pedir. Señor, la escuela de la verdad. Señor, la coordinación. Señor, el transporte. Señor, lo financiero, ¿verdad? Por las necesidades de la iglesia. Señor, por tal familia, por tal hogar que tiene problemas, y empezamos, pero nos estamos poniendo de acuerdo. Otro tipo es esta oración en la cual se requiere perseverancia, lo cual representa, siento en este caso, que es una oración continua, que es una oración larga. Es decir, vamos a tener una mañana orando, nos juntamos a orar desde la mañana, de repente nos juntamos a orar en la mañana y decimos después de orar almorzamos. Quiere decir que es una reunión de un par de horas, de 3 horas, de 4 horas. Hay un libro que ahora no recuerdo, del hermano Nick, creo que será Los Asuntos de la Iglesia, donde habla el tema de la coordinación entre los hermanos ancianos, y dentro de una de las recomendaciones más impresionantes era que hubiera un tiempo de oración suficiente para poder tomar después los asuntos de la iglesia en el espíritu. Y ese tiempo suficiente era al menos 4 horas. Nosotros a veces nos reunimos a coordinar o a tener comunión con los hermanos, y una reunión semanal de 1 hora, de 2 horas, por ahí, ¿verdad? Imagínense cada semana 4 horas. Porque decía el hermano que tienen que tener tiempo suficiente para tratar los asuntos y para poder estar disponibles por si llegan hermanos y hermanas a tratar algún asunto o a llevar algún asunto. Pero eso es esta reunión de perseverar. 4 horas, ¿verdad? Por lo menos. ¿Ha tenido usted esa experiencia de orar tanto? ¿Verdad? Y de veras que suena bastante. 4 horas, padre. Sin un mensaje de 1 hora, de 40 minutos. Qué difícil es, y lo es cierto, es difícil. A veces la atención del ser humano como un estudiante es de 20, 25 minutos. Ya de ahí para adelante ya es una lucha por poner atención. Pero esto es un ejercicio de voluntad. El Señor se llevó a estos discípulos a ese monte donde fue transfigurado y no aguantaron. ¿Cuántas vigilias? Ni una aguantaron. Entonces, hermanos, necesitamos aguantar. ¿Por qué razón? Porque la manera de mover a Dios es por medio de la oración.
Definitivamente Él se mueve cuando oramos. Ese es el segundo tipo. Luego, estas dos oraciones que son una, alzando la voz, ¿verdad? Pero porque es la respuesta a la situación que se está trayendo, en este caso, la persecución de los apóstoles o de los discípulos del Señor. Entonces esta oración, y no necesariamente que tenga usted propiamente alzar la voz, pero estos hermanos, después de recibir la carga de la situación, la oración que surgió de su interior era una oración fuerte. Les dije ese momento, ¿verdad? El Espíritu ora entre nosotros con gemidos indecibles. No es una oración pues calmada necesariamente, ¿verdad? Sino una oración fuerte, llena de fortaleza. Cuando invocamos al Señor decimos, oh Señor Jesús, pero no es lo mismo decir, oh Señor Jesús, que un oh Señor Jesús fuerte. Yo recuerdo oír a unos hermanos orar y empezaban, solo con la luego, Señor, era como invocar orando y leyendo esta frase. Pero es importante que veamos cómo oraban estos hermanos de los comienzos. Pero miren qué trajo esa oración. Trajo el denuedo, el querer hablar, la fortaleza, la fuerza de hablar la palabra de Dios. La última de estas reuniones o de estas características era la oración ferviente. En este caso estaban orando por la liberación de Pedro. Entonces la iglesia estaba orando por Pedro. Muy bien. Hay otros tipos de reunión que debemos considerar. 1 Corintios 14, 26. Este es uno de los versículos que más nos transmiten, nos explican este tema de las reuniones. Mire, este versículo debe ser fundamental. Que lo memoricemos, que lo conozcamos, ¿verdad? Dice 1 Corintios 14, 26, que hay pues hermanos, el saludo de Pablo, y luego dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Este tipo de reunión es donde los dones espirituales pueden ser ejercitados, pero deben ser ejercitados para edificación, para que todos seamos edificados. Así que están varias funciones listadas acá, pero no debemos perder de vista que la función que se ejercite tiene que edificar a la iglesia. Mire pues, primero menciona salmo. ¿Qué es esto de salmo? Pues esos son los himnos, los cánticos espirituales que entonamos. Pero algo muy importante esto, aparte de la práctica o el ejercicio de los dones, aquí menciona algo muy importante. Y es estas, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Cuando os reunís, y ahorita vienen las 5 palabras, cada uno de vosotros tiene. Aleluya. Cada uno de vosotros tiene. Entonces, hablemos de los salmos. ¿Quiénes pueden pedir los himnos o los cantos en una reunión? Cada uno de vosotros. Tal vez habrá una restricción en la reunión, que por ejemplo, si hay algunos niños no deberían pedir himnos, porque todavía no son salvos. Pero de ahí en adelante, todos debemos pedir himnos, todos podemos pedir himnos. No piden himnos solo los que están ahí adelante, o los que tienen corbata, los que tienen camisa clara. No, todos, cada uno de vosotros tiene salmo. Mire lo que dice después, tiene enseñanza y tiene revelación. Cuando se habla de la enseñanza y la revelación, no se refiere solo a dar un mensaje, a dar una explicación, ¿verdad, hermano? Por favor, y va a compartir con nosotros. No se refiere a eso, ¿verdad? Esta es una reunión apostólica que es diferente a esta, de la que habla 1 Corintios 14, que es una reunión de casa, una reunión regular. Entonces, cuando nosotros nos levantamos, o a veces sentados, pues, pero profetizamos, damos nuestra porción, ahí en esa porción estamos dando una enseñanza y estamos dando una revelación.
Así que enseñanza y revelación no solo es a los que trazan la palabra, a los que nos enseñan, ¿verdad?, en las conferencias, en los citeros, entrenamientos, sino también se refiere a cuando profetizamos, cuando compartimos, aun cuando hacemos preguntas. Jueves estábamos en la reunión de los jóvenes y pues di una pequeña bueno, primero leímos una parte de un mensaje, luego un hermano nos compartió un poquito y luego los jóvenes empezaron a compartir lo que habían entendido, recibido, lo que les había gustado, pero también a hacer preguntas, y eso es tan importante, porque en medio de una pregunta aprendemos. Así que hay enseñanza cuando preguntamos. También hay, y la revelación también pues es ese entendimiento completo que causa en nosotros un cambio, ¿verdad? Eso es la revelación, pero cada uno de vosotros tiene. Luego menciona otras dos cosas, que serían lengua, tener lengua y tener interpretación. El tema de las lenguas, algunos dicen, pero ¿es bíblico o no es bíblico? Pues está en la Biblia, pero está esta condición, que se puede hablar en lenguas si hay quien interprete. Si no hay quien interprete, no se cumple eso, ¿verdad? Porque entonces, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Que eso no edifica si usted va a otro país, por ejemplo, y no conoce el idioma, que de repente he estado viendo vi algunos videos de algunas reuniones en Europa o en Rusia, y pues donde hablan inglés es fácil, o por lo menos es bastante posible entender, aunque sea algo, pero ya estos idiomas europeos ya son muy complejos, ya no podemos ni entender qué están diciendo, solo cuando cantan los himnos, ay, mire, está cantando tal himno. Pero es muy poco posible que seamos edificados o tengamos algún crecimiento o un aprovechamiento escuchando un idioma que no entendemos. Así es esto, asunto de las lenguas. Así que las lenguas solo si hay interpretación, porque todo se debe hacer para edificación. Todos pueden participar, todos deben participar para que haya edificación en general, pero también para cada quien, ¿verdad? A veces cuando profetizamos, cuando compartimos, tal vez la persona que dio la introducción no pudo ser muy claro, o alguien no lo logró entender o llegó tarde. Pero cuando entra y todos estamos compartiendo, puede recibir ayuda de parte de Dios por medio de esto. Muy bien. Otro tipo de reunión. Hechos 15, 30 y 31. Y reuniendo a la multitud, entregaron la carta escrita por los apóstoles y los ancianos en Jerusalén, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Este versículo nos habla acerca de una reunión para leer la palabra de Dios. Este versículo en Hechos 15, lo que narra es que cuando Pablo y los compañeros de Pablo llegaron a Antioquía, reunieron a los hermanos para leerles esta carta que venía escrita por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Y esto fue bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que era una epístola al final de cuentas, ¿verdad? De los hermanos en Jerusalén para los hermanos en Antioquía. Entonces, sí, necesitamos reunirnos para leer la palabra de Dios, para leer la Biblia. No solo la lectura personal, sino que leer juntos, ¿verdad? Hay que aprovechar, hay que buscar el tiempo, ¿verdad?, para poder tener este tipo de reuniones, esta clase de reuniones. Recordemos que cuando estamos leyendo la Escritura, nosotros estamos encontrándonos con Dios de cierta manera. Y por supuesto que la lectura de la Biblia personal es fundamental y es algo importante. Sin embargo, tiene este aspecto corporativo que no debemos pasar por alto. También podría mencionar en los libros de Esdras y Nehemías, cuando se está restaurando o reedificando Jerusalén, sus muros, el templo. Hubo un problema, hubo varios problemas, pero de los dos más sonados o más conocidos puede ser el tema del momento en que faltaron las ofrendas.
Y también hubo el problema de algunos israelitas que regresaron del cautiverio, pero estos se habían casado con mujeres que no eran del pueblo de Israel. Pero estos no sabían, nacieron en el cautiverio, entonces no conocían esta ley de parte de Dios. Pero ¿cómo se resolvió el asunto? Por medio de que los escribas y los sacerdotes por grupos juntaban a la gente y les leían la ley. Y como resultado de leer la ley, esta gente ofrendó a tal punto de que el alfolí, que era un cuartito donde se depositaban las ofrendas, salía eso hasta la calle. Fue una abundancia, pero producto de leer la Biblia, de escuchar la palabra de Dios. Y los que se habían casado con estas mujeres que no eran del pueblo de Dios, y aún a los hijos que tuvieron con ellas, tuvieron la fortaleza para despedirlos, para pues salir de esas relaciones. Así que una reunión para leer la palabra es pertinente y es muy, muy necesaria. Hay otra reunión, vamos aquí a Hechos 27, dice, estando nosotros reunidos, Pablo conversaba con ellos, hablando de salir al día siguiente. Recuerdo, pero no la cita, donde en algún momento se menciona que estuvieron hablando por muchas horas, creo que hasta el amanecer. Pero en este caso es una reunión con los hermanos en Troas. Y ellos se reunieron para escuchar lo que Pablo tenía que decir. Entonces, en ese tipo de reuniones los hermanos eran edificados y eran también establecidos fuertemente. Entonces, algunas veces debemos reunirnos para escuchar los mensajes espirituales que son hablados mediante el ministerio del Señor. Pues aplican completamente conferencias, entrenamientos, ¿verdad? De alguna manera, no sé qué tanto, pero de alguna manera este tipo de reuniones también, esta que estamos llevando ahora, puede ser una de estas, que se base en Hechos 27. Pero también son reuniones en las cuales nosotros debemos estar. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido pues mucha luz y mucha iluminación a través de este tipo de reuniones? Recuerdo en 2020 que fuimos forzados a usar estos métodos virtuales. Yo recuerdo que fueron los años, el 20 y el 21, si no estoy mal, que pudimos estar en más conferencias y entrenamientos que cualquier otro año, porque eran todos de manera virtual. No digo que sean solo estos, sin embargo, están este tipo de reuniones en las cuales nosotros vamos a escuchar, vamos a recibir de parte del Señor. Muy bien, entonces hemos hablado, solo déjeme ver ya. Ok, hemos hablado de varios tipos de reunión hasta ahora. La primera reunión es la reunión del partimiento del pan. La segunda es la reunión de oración con las diferentes características o fases que vimos. Luego esta reunión para el ejercicio de los dones, donde cada uno de nosotros tenemos. También reuniones para leer la palabra. Y por último, reuniones para escuchar mensajes. Creo que esta lección es una lección muy maravillosa, una lección muy importante de la cual nosotros estamos recibiendo bastante iluminación de parte del Señor. Ahora, hay algo muy importante que debemos considerar. Mateo 18:20, porque donde están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Una de las cosas que es importante en el momento que nos reunimos, en cualquiera de estas reuniones que hemos considerado hasta ahora, es la manera o cómo reunirnos. Y según este versículo, lo que podemos ver es que debemos reunirnos en el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué es que debemos reunirnos en el nombre del Señor? Porque nosotros somos del Señor y fuimos salvos por su nombre. Entonces debemos reunirnos únicamente en ese nombre, nada más. No debemos pensar en reunirnos en cualquier otro nombre, el nombre de un individuo o de un conglomerado o una misión o de una denominación. No, para nada, sino que reunidos en el nombre de Jesús.
Dice este versículo de nuevo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, congregados en su nombre, congregados en su nombre. Pues por un lado podrá estar relacionado con el hecho de invocar el nombre del Señor, y eso pues está bien, pero también debemos recordar que Él nos concerta, Él nos llama. Eso es también importante, ¿verdad? Seguir el sentir de vida que tengamos en nuestro interior. Y hermanos y hermanas, tenemos una vida interior que es Cristo mismo, que nos lleva a estar juntos, a reunirnos. Entonces debemos entender eso. No debe ser una reunión por obligación, pues. Voy porque me obligan. Yo entiendo que cuando somos jóvenes, muy jovencitos, pues nos instruyen como niños, como jovencitos, a reunirnos. Alguna vez le dije a mi papá, mira, tengo muchas tareas, hoy no voy a ir a la reunión. Y luego solo se regresó y me dijo así calladito, no te estoy preguntando si quieres ir a la reunión, vamos a la reunión. Ok, ¿ya? Se entiende el mensaje. Pero ya cuando estamos nosotros ejerciendo nuestro libre albedrío, necesitamos darnos cuenta o tener un entendimiento bien completo sobre las reuniones. La vida que tengo me reúne, la vida que tengo me llama a juntarme con otros, pero yo comprendo eso, lo acepto, entiendo y acepto que fui comprado y que no soy mío, ¿verdad? Que no es una cuestión de que pueda yo decir, esta no voy, esta sí voy, esta sí me gusta, esta no me gusta, ¿no? Tenemos una vida que se reúne, nos reunimos en su nombre, nos reunimos por causa de Él, nos reunimos porque Él nos está llamando, porque cada vez que nos reunimos, hermanos y hermanas, recibimos el suministro de la vida eterna y divina de Dios. Otra de las cosas que también debemos aprender sobre reunirnos es dónde nos debemos reunir. Mire, Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa. Aquí se ven 5 lugares. Bueno, 5 asuntos, más bien dicho. Primero, el asunto de perseverar. Y eso quiere decir que debemos reunirnos. ¿En cuáles mesas del Señor tenemos que participar? En todas. ¿En cuáles reuniones de oración tenemos que participar? En todas. ¿Cuántas reuniones de la lectura de la palabra? En todas. Y así, hermano y hermana, en todas las reuniones debemos ser aquellos que perseveran, no dejando de reunirnos, La otra cosa es que hay que ser unánimes, de una sola mente. No quiere decir que estemos de acuerdo en todas las cosas, pero por lo menos en el principio de lo que vamos a hacer. Vamos a ir a orar, vamos a orar. ¿Por qué vamos a orar? No lo sé, pero vamos a orar. Yo oro los martes, pero oro los miércoles, los jueves, los viernes, todos los días oro. Pero vamos a orar, vamos a ir a leer la Biblia a esos que vamos. ¿Cuándo? La oración solo es los días martes de 7:30 a 9:30. No, eso es una costumbre que se tiene, ¿verdad? ¿Cuándo debe haber reuniones? Cada día. Es que mucha reunión. Y bueno, al final vivimos esclavos del pecado o esclavos del mundo, y así que hay muchos que dicen no tengo tiempo. No juzgamos eso, no estamos hablando de que deje de hacer cosas, sino que las reuniones en la iglesia primigenia, primitiva, la de los comienzos, eran reuniones de cada día. ¿Y dónde se reunían? En el templo, partiendo el pan de casa en casa. Así que el pan lo partían en las casas. ¿Cada cuánto? Cada día. No sabemos específicamente, pero todos los días había reunión, todos los días. Tal vez no iban todos a todas, pero por lo menos a las que debemos no dejar de ir es a todas. Pero la mesa del Señor, la cena del Señor, la reunión de oración. Pero esta reunión de lectura de la Biblia, escuchar mensajes, hermanos, hay que hacerlo, ¿verdad? Muy bien, ya para terminar, Primera de Corintios 14:23, toda la iglesia se reúne en un solo lugar. La iglesia o los hermanos o las localidades deben reunirse en todas las casas. ¿Cuántas casas? En todas, porque mientras haya casas con familias, ahí puede haber una reunión. Pero tenemos que reunirnos también todos juntos en un solo lugar. Usualmente nos reunimos todos juntos el primer día de la semana a partir del pan.
Y esto es maravilloso. Así que no debemos dejar esos dos aspectos de las reuniones. No podemos decir, solo me voy al local y yo no voy a las casas, o yo solo voy a las casas y no voy al local. No, no, no. Nos reunimos en las casas, pero nos reunimos en el local. Hay los casos relacionados con los distritos, y esto sucede cuando ya una localidad tiene arriba de 50 hermanos, 60 hermanos en una reunión, ya se vuelve muy impráctico, ya no todos hablan, ya no todos comparten, ya no se puede, es mucha gente. Entonces siguen siendo de la misma localidad, pero en otra área, en otra colonia, en otro distrito. Entonces esto debe ser siempre guardando el principio de que es lo que está cercano a mi casa. Que a donde vivo no voy a estar yo en el distrito fulanito porque no me gusta otro donde me corresponde, pero solo un paréntesis. Sin embargo, volviendo al punto de este bosquejo, la iglesia también se reúne en un solo lugar, en muchas casas, pero también en un solo lugar. Así que hermanos, qué lección más maravillosa acerca de las reuniones. Recuerde que estamos compartiendo sobre las lecciones de vida. Hay estos libros en la librería de la iglesia, preguntan por ellos, cómprenlos, revísenlos, lean las lecciones. También están en lsm.org. Repase, lea esto, explique también a los más jóvenes, explíquelos en su familia cómo son las reuniones, qué tipo de reuniones hay. Están en la palabra del Señor. Gracias a Dios por esta palabra y pues que el Señor nos permita volver a reunirnos la otra semana y yo me detengo aquí. Amén.